señores periodistas, tengan ustedes todos muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero dirigirme a todas las peruanas y peruanos y de una manera especial dirigirme a la nación. El profundo deber patriótico de dar tranquilidad y aclarar medias verdades que se han venido emitiendo por funcionarios de este gobierno y circuladas por sectores afines a todos los que ya conocemos, es lo que me motiva el día de hoy a convocar a esta conferencia de prensa, primero para darle tranquilidad a todo el país, a que el país sepa que este Congreso de la República, los 130 parlamentarios, los 9 grupos políticos, venimos actuando de una manera totalmente responsable, totalmente transparente, totalmente en defensa de todos los peruanos. Nosotros no hemos querido ni estamos para generar una crisis en los momentos difíciles que atravesamos todos los peruanos, fundamentalmente en esta pandemia. Y en ese sentido, en mi condición de presidente del Congreso, debo empezar rechazando las afirmaciones e insinuaciones respecto de acciones para desestabilizar el gobierno del señor presidente Martín Vizcarra. La rechazamos totalmente, porque creo que todos los peruanos merecemos un respeto. Y ese respeto es el que este Congreso está asumiendo con la responsabilidad de haber recibido la elección para un periodo de culminación frente a las dificultades que ha atravesado el país. Se ha tratado de confundir a la población haciendo creer que existe un complot, que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas, hecho totalmente falso. Lo rechazo de plano, lo rechazo como un ciudadano responsable, lo rechazo como miembro de un partido político democrático como es Acción Popular, lo rechazo en representación de los 130 parlamentarios, de esos 9 grupos políticos, que lo que queremos es reafirmar ese compromiso que tenemos con el país y que en ese sentido es fundamentalmente el día de hoy haberlos convocado a todos y cada uno de ustedes. Soy un fiel respetuoso de nuestras instituciones armadas y su labor en defensa de todos los peruanos. Han querido poner en evidencia una comunicación que sostuve con el comandante general de la Marina, Fernando Cerdán, llamada en la que lo único que le manifesté fue que ante la crisis desatada por los audios donde se identifica al presidente Vizcarra y su entorno, el Congreso actuaría de una manera totalmente responsable y única y estrictamente en el marco de la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Eso debe quedar claramente establecido en cada uno de los peruanos y peruanas que nos están viendo. Y fundamentalmente los medios de comunicación, que son los que difunden la noticia y que tienen una gran responsabilidad histórica en todos los peruanos. Con total y absoluta transparencia se hizo un llamado a la calma. No solo a las Fuerzas Armadas, sino a la ciudadanía. Y tengo que decirlo así, señores periodistas, porque se podía generar una crisis y un complot para poder desestabilizar un gobierno. Ingenuos serían los que creíamos, los que podríamos creer que se hace telefónicamente y luego se publica a través del Congreso para que todos los peruanos sepan lo que estaba pasando. O sea, ponemos al descubierto un complot. ¡Qué bajeza con la que estamos actuando y qué falta de responsabilidad a la conducción de un Estado! Si el presidente del Congreso
llama a algún miembro de las Fuerzas Armadas para transmitir la calma, es transgresión a la Constitución o se llama golpista. Sin embargo, si el presidente de la República convoca y se rodea de las Fuerzas Armadas para emitir un pronunciamiento político, entonces se le llama sujeción a la Constitución. La característica de este Congreso es actuar con total transparencia. Y siempre lo he dicho con mucha energía. ¿Por qué? Porque soy de un partido político democrático, de un partido que ha sabido mantenerse en los momentos más difíciles que ha atravesado el país. Y tengo que decir esto, estimados periodistas, porque hoy tenemos que rechazar las palabras vertidas por el presidente de la República cuando dijo que estas eran acciones fujimontesinistas, porque eso transgrede lo que está pasando en el país y esto pretende equivocar a la población. Señores peruanos y peruanas, no nos dejemos distraer de lo que realmente está pasando. No permitamos que nos manipulen. Abramos bien los ojos para saber cuál es el tema de fondo. Aquí el tema de fondo tiene que saberse. Aquí es el accionar del presidente de la República, que ha evidenciado nuestros audios, que han sido creados por su propia gente, donde él ha participado directamente, donde él los ha reconocido, donde han sido las conclusiones de sus propias reuniones sostenidas en Palacio de Gobierno, que no se pretenda mezclar al Congreso de la República, porque nosotros los 130 parlamentarios no trabajamos en Palacio de Gobierno. Eso tiene que quedar claramente evidenciado, porque los peruanos queremos respuestas claras. La decisión de la representación nacional de presentar, debatir y aprobar una moción de vacancia es en cumplimiento de las atribuciones que tenemos los congresistas de la República. Es el ejercicio del control político que nos garantiza la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso de la República. Lamento la respuesta de parte del Ejecutivo ante el ejercicio legítimo del control político que le corresponde a este Congreso de la República. Mediante argucias legales que trata de hacer cuestionamientos, y en ese sentido quiero exhortar y replantear su accionar y venir a responder. El presidente tiene que venir a responder al Congreso de la República aquellas serias denuncias que todos los peruanos ya conocemos, que hemos podido visualizar y que han sido reconocidos por el propio presidente de la República. Este Congreso actúa, como lo dije, con la Constitución Política y con el reglamento del Congreso. Eso es importante, señores periodistas, pueblo peruano, ciudadanos y ciudadanas. Con leguleyadas no podemos responderle a todos los peruanos. De igual manera, debo rechazar enfáticamente, el mensaje absolutamente confrontacional que ha emitido hoy el presidente del Consejo de Ministros, quien en un acto claro que es totalmente intimidatorio, porque está rodeado de las Fuerzas Armadas, ha hecho mención de nuestro líder, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Realmente de reírnos, los que conocemos la historia del Perú, los que sabemos quién fue Fernando Belaúnde Terry. Primero, porque si estos hechos hubiesen ocurrido siendo presidente de la República el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, él hubiera aceptado sin miramientos y sin ningún temor de venir al Congreso
a escuchar y a aclarar y no a escudarse detrás de leguleyadas. Fernando Belaúnde, en segundo lugar, nunca hubiera mentido al país. Nunca hubiera mentido al país. Y tercero, Fernando Belaúnde jamás hubiera manipulado testigos y se hubiese rodeado de personas como las que vemos que ahora dirigen nuestro país. Jamás. Sin embargo, creo también aprovechar para poder recordar, y que a lo mejor ese es el mensaje que nos han querido dar el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa y la ministra de Justicia, que fue el golpe de Estado del año 1968. Cuando golpearon, le dieron el golpe de Estado a Fernando Belaúnde. Seguramente eso nos ha querido recordar con la fotografía que hemos podido ver todos los peruanos el día de hoy. Esas últimas imágenes, lamentablemente y democráticamente, creo que son peligrosas. Nuevamente quiero culminar reafirmando el compromiso que tiene este Congreso, invocando al señor Presidente de la República que venga a darle al pueblo peruano una explicación de hechos que han sido escuchados, de audios que han sido escuchados por todos los peruanos, y que esos audios publicados los ha reconocido él y los ha reconocido su entorno. Y naturalmente bajo esas circunstancias los peruanos merecemos una explicación. Muchas gracias. Muy bien, señores periodistas, los periodistas que van a hacer preguntas se han anotado voluntario y democráticamente aquí. Voy a llamarlos uno por uno para que puedan hacer uso de la palabra y la pregunta. Perdón, en la mesa me acompaña el vocero, señor Ricardo Burga, del Partido de Acción Popular, de mi partido político. Muchas gracias. ¿Va a tomar la palabra el congresista Burga o vamos con las preguntas de frente, presidente? Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas del periodista Jason Latorre de TV Perú. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes, Jason Latorre de TV Perú. En este caso, ¿usted considera que los comandantes generales habrían mentido al ministro de Defensa diciéndoles que usted habría realizado algunas llamadas dándole algunas indicaciones porque se dice que podrían acusarlo de alguna forma aludiendo que usted estaría poniendo en contra del Estado a las Fuerzas Armadas? Y en este caso, usted también señala, ya esa es otra pregunta, que el presidente se apodera de las Fuerzas Armadas y que es un acto intimidatorio, la foto que hemos visto hoy en Palacio de Gobierno, pero él sería en todo caso, o es, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es lo que tendría que decir al respecto. Muchísimas gracias. Nuevamente vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente. La comunicación sostenida con el señor almirante, almirante Cerdán, ha sido estrictamente decirle que frente a la crisis que se estaba presentando en el Parlamento Nacional, que era de público conocimiento, el Congreso iba a actuar estrictamente en el marco de la Constitución Política. No han habido más agregados que los que acabo de mencionar. La siguiente pregunta, del periodista Jesús Noriega, de Panamericana Televisión. ¿Qué tal, presidente Merino de Lama? La primera pregunta va en el mismo sentido. ¿Cuál es la razón de llamar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas antes de una votación que ni siquiera se había dado? Es decir, recién se presentaba la moción de la vacancia presidencial. Y la segunda es,
¿qué opinión tiene al respecto de las declaraciones del congresista de su bancada, Otto Gibovich, quien confirma que también le envió un mensaje de texto al ministro de Defensa después de escucharlo en una entrevista televisiva que él le pide a las Fuerzas Armadas respetar la institucionalidad y que las Fuerzas Armadas, más que servir a la Constitución, le sirven a la patria? Vuelvo a reafirmar y no tratemos de cambiar el sentido de los hechos de los cuales estamos atravesando. Los hechos constituyen audios publicados donde el único responsable es el presidente de la República y sus funcionarios o trabajadores de su entorno, directamente de su despacho presidencial. Y vuelvo a reafirmar que tanto el congresista Ivo como en el caso particular como presidente del Congreso, en el caso particular mío, la llamada sostenida con el señor Cerdán fue en horas de la tarde cuando todavía no había una decisión. Yo no puedo estar hablando de temas de vacancia cuando no había todavía ni siquiera moción presentada. Y eso podrían constatarlo. Mi llamada ha sido en horas de la tarde cuando estábamos en sesión de Junta de Portavoces y naturalmente había una crisis. Y frente a esa crisis, en aras de darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y por un tema de conversación particular, es que se le dijo que el Congreso, de una manera responsable, actuaría en estricto respeto de la Constitución política. No ha habido más, y la conversación sostenida con el señor ministro de Defensa, con el señor Otto, ha sido el día siguiente cuando ha hecho un pronunciamiento el señor ministro de Defensa, tratando de desvirtuar el acontecimiento de la conversación sostenida con el señor Cerdán. En consecuencia, no son dos cosas que tenemos que juntarlas, tenemos que tenerlas por separado, para que la población pueda entender que aquí se nos está tratando de inducir hacia un camino equivocado, más no a poder aclarar los audios que han sido publicados, donde lamentablemente está inmerso el señor presidente de la República. La siguiente pregunta es de Candy Quispe, de ATV, la señorita periodista. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Mi consulta es sobre la opinión del pronunciamiento de esta mañana del presidente del Consejo de Ministros, precisamente, que anunció que este lunes se va a presentar una demanda competencial y una medida cautelar contra este proceso de vacancia ante el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál sería, digamos, la acción que tomaría el Congreso de la República en caso el Tribunal Constitucional llegue precisamente a suspender este proceso de vacancia? A raíz de estas declaraciones del día de hoy, hemos convocado una junta de portavoces que la estaremos desarrollando en unos momentos, y en esa junta de portavoces tomaremos la mejor determinación de estas publicaciones o de estas declaraciones hechas por el presidente del Consejo de Ministros, y quizás después de esta junta de portavoces podamos hacer un mejor comentario o un mayor comentario de las decisiones que tome el Congreso de la República en el marco de la representación, en este caso, de las 9 bancadas que son las que tienen que determinar con respecto a estas declaraciones. La siguiente pregunta es del periodista Víctor Reyes, de Radio Programas del Perú. Congresista Merino, buenas tardes. Primero quería que nos aclare si al momento de llamar al comandante de la Marina, usted ya tenía conocimiento del contenido de los audios y si ya había, digamos, si no se había dado cuenta del pleno de la moción de vacancia, ya estaban corriendo, digamos, rumores o versiones que ya apuntaban a ese sentido, que se iba a presentar una moción de vacancia. ¿Usted considera que no hay nada irregular en preguntarle o hablarle sobre la crisis política a un militar, a un comandante de la Marina, teniendo en cuenta que el presidente además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y que, digamos, sí, ellos sí tienen una relación, en cambio el legislativo no tiene una relación directa con el poder, digamos, con las Fuerzas Armadas? Por otro lado, usted ha mencionado que aquí el tema de fondo es realmente las declaraciones del presidente, los audios del presidente. Yo le pregunto, ¿no sería más bien acá en estos momentos el tema de fondo, la pandemia que estamos viviendo, los 100 peruanos que mueren cada día por esta enfermedad, mientras acá se genera otra crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo? Primero, que si hay una crisis política en este momento, el único y absoluto responsable es el presidente de la República y su entorno, de su gente de confianza, en primer lugar.
que estamos en una pandemia y estamos en un momento difícil, naturalmente que estamos en una pandemia y estamos en un momento difícil. Y este Congreso, frente a esa pandemia y a este momento difícil, viene actuando de una manera democrática, de donde cada vez que el presidente ha pedido facultades o ha solicitado actos de urgencia, el Congreso los ha procesado. Entonces, en consecuencia, es un tema que corre por líneas separadas. En el sentido puntual, queremos hacer, digamos, eco de una conversación telefónica con el señor Cerdán cuando todavía no habíamos son de vacancia, porque eso ha sido aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando estábamos en sesión permanente de la Junta de Portavoces escuchando los audios. Habíamos levantado y algunos que ahorita ya estaban escuchando los audios desde su propio local o desde sus propias oficinas, porque los audios ya se habían subido en la plataforma del Congreso de la República. Entonces, en consecuencia, la moción de vacancia, si ustedes ven y verifican la hora en que se ha presentado, creo que ha sido alrededor de las 7, 8 o 9 de la noche. Entonces, no había ninguna secuencia para poder pensar de que estaba anticipando yo un tema de vacancia del presidente de la República, porque el presidente del Congreso no define lo que se va a hacer. Son las 9 bancadas en un debate democrático, con votos a favor y con votos en contra, que toman la definición para que esto pase al Congreso a un debate. Eso, de raíz lo rechazamos, para no dejar que nos confunda. Y vuelvo a reiterar, o que tengamos que recordar históricamente, cuando asumió el señor Walter Matos como presidente del Consejo de Ministros, ¿qué hicieron el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿No sacaron un comunicado al respaldo del señor presidente del Consejo de Ministros? ¿Y ese acto político era regular? ¿En ese momento sí era necesario? Ahí no se dijo absolutamente nada y hoy día con una llamada telefónica del presidente del Congreso, que es un poder del Estado, que tiene que estar preocupado de los acontecimientos políticos que están sucediendo, no tengamos que darle la tranquilidad, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la población en general, y no a escondidas. Porque si fuera un tema que se hubiera estado pretendiendo trabajar por debajo de la mesa, no lo hubiese hecho público en el Pleno del Congreso de la República cuando terminó el mismo día que estábamos sesionando. Entonces eso creo que hay que rechazarlo y no hay que dejar que nos desvíen. Con el afecto y con el cariño y con el respeto que le tengo a los medios de comunicación. Porque creo que el Perú quiere transparencia y quiere saber la verdad. Y quien tiene que decir la verdad es el presidente. Yo lo exhorto al presidente que venga al Congreso, que dé la cara, y si no quiere venir el viernes, que venga el lunes, que venga el martes, y le damos la posibilidad, porque una moción presentada de vacancia del presidente, en principio no tiene ni los votos, se necesitan 87 votos y son 65 votos. O sea, tiene la gran oportunidad de poder pedir disculpas de los errores que viene cometiendo y poder enderezar su casa, que es la que él administra. La siguiente pregunta es de la periodista Katia Gutiérrez, de Canal N. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Primero, quería seguir ahondando en la comunicación que tuvo con el comandante Cerdán de la Marina. ¿Por qué los lleva a ellos a quejarse prácticamente con el ministro de Defensa? Porque ellos rápidamente informaron al ministro de Defensa. Usted utilizó la palabra vacancia. ¿Cómo es que le transmite tranquilidad a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál era el objetivo? Y la segunda consulta es, lejos del show mediático que ha hecho el señor Ricardo Cisneros, ha dicho algo grave, que los asesores del congresista Alarcón se han estado comunicando con él, y es más, lo ha mencionado usted también como parte de un complot para dar un golpe de Estado, que es lo que él ha mencionado, ¿no? Insisto, lejos del show mediático que hizo después, ¿no? Pero esta acusación también es un poco grave, más aún porque el día que se debate la moción para admitir la moción de vacancia al presidente de la República, estaba en paralelo sesionando la Comisión de Fiscalización en una investigación que no se había terminado incluso aún de dar. Quería que me detalle un poco todo este panorama que válidamente lleva a algunos a generar suspicacias, ¿no? Partamos de un principio que es básico. En ningún momento el presidente del Congreso le ha mencionado al señor Cerdán temas de vacancia. En ningún momento. Lo rechazo de plano, para que quede claro, fundamentalmente, todos los peruanos. No se habló absolutamente nada de vacancia en ese momento con el señor Cerdán. Se habló del respeto irrestricto a la Constitución política. En segundo lugar,
Sobre los personajes mencionados, quien mejor nos puede responder es el presidente Vizcarra, que es gente de su entorno. Y naturalmente, en este caso, que quien lo está investigando, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, podría hacer la pregunta a él. Yo no tendría la capacidad de responderla porque al señor ni lo conozco, ni he tenido nunca la oportunidad de cruzar una sola palabra, más allá de los entredichos y dichos que ha salido a publicar. Yo pediría que si hay audios, convoco e invoco a todos los peruanos. Si hay audios hay que publicarlos, si hay filmaciones hay que publicarlas, porque yo creo que el Perú necesita saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Ha reconocido el presidente que hace 40 días sabía que habían audios y ha dicho que hay más audios. Eso el Perú necesita saberlo. ¿Y quién mejor lo puede decir? Es el presidente de la República, el señor Vizcarra. Y en lo relacionado a la última pregunta, la Comisión de Fiscalización tiene su propia responsabilidad. Los hechos que se han ventilado en el Parlamento Nacional son los derechos que tienen todos los congresistas de la República, no de ahora. Vayamos a la parte histórica, cuando el señor Ferrero, cuando los famosos Vladivideos. ¿Qué es lo que decidió el Congreso democráticamente en ese momento? Que todos los videos que se presentaban debían ponerse inmediatamente para que el Perú entero los vea. Y lo que sucede en una sesión plenaria, que los 130 parlamentarios piden una cuestión de orden en el momento que crean conveniente cuando es de importancia, e inmediatamente se le apertura para que pueda publicar o decir o exponer lo que está sucediendo. Y el señor presidente de la Comisión de Fiscalización lo que ha hecho es exponer una motivación que tenía en sus manos y naturalmente no quería sostenerla, que no es parte de los resultados de su investigación, porque esas partes de esos resultados de investigación tendrá que hacerlos el Congreso, porque ya está por vencerse las fechas y ahí seguramente informará cuál es su investigación que ha hecho sobre las condiciones o las facultades que le dio el Congreso de la República de acuerdo al reglamento del Congreso, que es hacer una comisión investigadora que la está presidiendo el propio presidente de la Comisión de Fiscalización. Dos últimas preguntas, que sigue del periodista Fabricio Cajadillo de Latina Televisión. Presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Tenemos la versión de IDL, básicamente por lo que han recogido sus fuentes, pero nos gustaría conocer cuál es el correlato de los hechos desde su perspectiva. Es decir, en principio, ¿qué lo llevó a hacer esa primera llamada, buscando la conversación con el general jefe del Comando Conjunto? Luego, ante esa negativa, ¿qué más ocurrió en el ínterin que usted optó por buscar a otras autoridades del orden castrense? Es decir, básicamente, conocer cuáles fueron los pasos que usted dio que han originado toda esta situación, este episodio que estamos viviendo. ¿Para qué buscar a estas autoridades o qué lo quería usted lograr buscando comunicarse tanto con el general Ostudillo como el almirante Cerdán, si están actuando ustedes, como dice usted, en el marco de la Constitución? A ver, el Congreso tiene 4 edecanes que justamente dan el servicio del acercamiento entre las Fuerzas Armadas y el primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Entonces, en consecuencia, lo que debería preocuparnos a todos los peruanos es cuál es esa articulación que IDL saque comunicaciones que están llegando del Ejecutivo no sé de dónde o del Ministerio Público no sé de dónde. Ese triángulo hay que investigarlo, más que querer cuestionar al presidente del Congreso, que responsablemente lo que hace es defender los intereses de todos los peruanos y hacerle conocimiento, que tengan la tranquilidad que este es un proceso que tiene que llevarse de acuerdo a la Constitución política. Entonces, en consecuencia, nosotros rechazamos de plano cualquier tipo de injerencia o que se presuma nuevamente querer involucrar temas que creo que no es de la realidad de los hechos que deberíamos estar buscando en aras de poder saber la verdad de todos los hechos de esos audios, que una parte, como el propio presidente ha reconocido, se han publicado y que faltan muchos más, y que ojalá se publiquen. La última pregunta del periodista José Miguel Hidalgo de América Televisión. Congresista, ¿cómo está? La primera interrogante es clara. ¿Qué buscaba usted con esta llamada primero al general Astudillo? ¿Qué tipo de advertencia quería dar y si compete en sus funciones llamar
a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. La segunda interrogante es clara. ¿Cuándo precisamente usted recibe estos audios? Y se lo consulto porque hay un informe de América Noticias donde entrevistan a uno de los peritos del Ministerio Público indicando que desde el día miércoles fue la solicitud para el peritaje. Que quede claro, ¿cuándo recibió en realidad usted estos audios? Comenzamos por la última parte de la pregunta de América Televisión. Los audios llegan a la presidencia del Congreso el día que abrimos el pleno en horas de la mañana. Y es el propio presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que nos acerca el UCB, donde está las más de 2 horas y tanto de tiempo de los audios y el resumen, lo que él había editado o lo que le habían alcanzado, no lo sé, que es lo que expone ante el Congreso. En consecuencia, rechazamos de plano y reafirmo que inclusive los peritos de los cuales no los conozco en el sentido de que no he tenido la experiencia de conocer peritajes, se los solicitamos al oficial mayor para que busque contratar peritos, porque tratándose de un tema que involucraba al presidente de la República, había que hacer una verificación inmediata si es que esos audios habían sido manipulados. Y es así que se pidieron 2 peritajes. Y los 2 peritajes, de una manera rápida, dijeron que los audios eran originales. En consecuencia, los audios, lo que se pidió es la verificación, y es falso que a ellos se les había notificado días antes de la presentación del presidente de la Comisión de Fiscalización. Y por último, nuevamente reafirmo el de compromiso democrático. Soy de un partido político democrático que es Acción Popular. Y yo rechazo de plano el intento golpista que se pretende poner en la sombra del presidente del Congreso. Nosotros somos respetuosos de todos los peruanos y ese respeto que tenemos todos los peruanos es que nos permite estar aquí, con las manos limpias y con la frente en alto y con el corazón de todos los que queremos el Perú. Que se transparenten los audios, que el presidente venga y dé la cara aquí en el Congreso, que no se esconda con argucias, porque los peruanos queremos saber la verdad. Muchas gracias. Muy bien, señor periodista, muchas gracias por haber asistido a la conferencia de prensa. Gracias, congresista. El congresista Burga tiene algo que decirle, por favor. Buenas tardes, sí. Mi presencia y mi calidad de vocero es para testimoniar el respaldo no solamente personal, sino de toda la bancada de Acción Popular en esta, no solamente en la gestión del señor Manuel Merino como presidente del Congreso, sino en la actuación y el procedimiento que se viene realizando desde que se conocieron los audios y posteriormente con la presentación de la moción de censura. Estamos actuando pegados y defendiendo la Constitución del país y el reglamento interno del Congreso. Y rechazamos las expresiones del presidente Vizcarra de que este es un complot montesinista. Y simplemente quiero recordarles que fue Acción Popular el que luchó contra el tema de Fujimori y Montesinos y fue el presidente Paniagua quien logró la captura de Montesinos y todas sus bandas de generales que hoy están presos en los diferentes penales del país. Así que a Acción Popular no se le puede culpar de que este es un proceso y tratar de un golpe de Estado y menos de chantajearlo con un tema similar al de Montesinos. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Ricardo Burga, vocero de Acción Popular.